Bien, mis hermanos, tengo ya bastantito tiempo viendo muchos diseños dentro de las redes sociales, citas, status, posts, tweets, en donde se toma un texto aparentemente escrito por Juan Pablo II. A todos yo les he escrito y les he dicho que me den la fuente, qué documento pastoral, pontificio, discurso, audiencia lo dijo, porque la estructura misma del texto, la manera de cómo está escrito, no me parece que sea el estilo de Juan Pablo II. Segundo, eh, el contenido tampoco me parece que sea de Juan Pablo II y les diré por qué. Eh, Sé que voy a parecer muy amargado en este tipo de cosas, pero me parece que ante el espiritualismo, es decir, de manera negativa, un espiritualismo, eh, una tendencia espiritualista que ha generado este texto dentro de nosotros católicos, especialmente de los jóvenes, me parece que hay que balancear. Entonces voy a ser un poquito radical o un muchito radical en mi interpretación de cada parte de este texto. Y verán por qué pues estoy en desacuerdo. Nuevamente, si alguien me comprueba que este es texto de Juan Pablo II, yo lo he revisado en el sitio del Vaticano, están todo lo que él dijo, lo que escribió, todo está por año y yo no he encontrado el texto. Quizá lo pudo haber dicho antes de ser papa, pero si es así, pues que me den la referencia, la fuente, que yo al tenerla, créanme lo que voy a hacer otro video reconociendo que sí era del papa, pero al menos en este momento me parece que no lo es. Y el texto dice así, lo iré comentando o dando mis razones. Dice, necesitamos santos sin velo o sotana. Bueno, si quiere decir esto que no solamente los consagrados están llamados a la santidad, pues bien. Pero viendo que este texto intenta ser, van a verlo, muy moderno, muy entrado aquí dentro de la sociedad, pues más bien yo diría que urge que haya santos con velo y sotana, porque hay muchos que tienen el llamado y que por cobardía no están respondiendo. Ya me diría un director espiritual que tuve, muy bueno, muy santo, me decía, mira, inclusive en los diáconos permanentes, hay muchos que quieren ser diáconos permanentes. Como esto lo estoy hablando con católicos, lo han de entender. El diácono permanente se puede casar, el diácono transitorio no se casa, es el que va a ser sacerdote presbítero. Entonces, y dice, muchos de los diáconos permanentes, me decía este director espiritual, para mí son vocaciones sacerdotales frustradas, al presbiterio, frustradas. Eh, y es que si tú tienes desde el principio ese llamado al diaconado permanente, perfecto, es una vocación bellísima dentro de la iglesia. Pero es cierto, hace sentido lo que decía este director espiritual, muchos simplemente eligen el diaconado permanente porque no haber tenido las agallas, el valor de haber respondido a la vocación del sacerdocio, porque implica el celibato y ellos querían tener como que una esposita y dijeron, bueno, pues vamos a hacer, creen que el diaconado permanente es un híbrido y no una vocación específica y concreta con una misión específica y concreta dentro de la iglesia. Entonces, si este texto, como lo van a ver, presume de moderno, pues en la modernidad yo diría que más bien no falta la gente y los jóvenes valientes que se lanzan a la vida consagrada, pero no creo que haya tanta urgencia en buscar santos sin velo o sotana, más bien hay que agarrarlos porque muchos saben que tienen el llamado y son sumamente cobardes para poder responder. Continúa el texto y dice, necesitamos santos de pantalones, jeans y tenis. Me parece algo demasiado secundario, demasiado relativo, demasiado sin importancia, como para que sea escrito por Juan Pablo II, pero bueno, no me merece ningún comentario más. Váyanse con jeans, tenis o guarache si quieren. Necesitamos santos que van al cine, oyen música y pasean con los amigos. Traigan el documento al tiempo. Si quieren sacar santos de esto, la en el hoy, en el aquí y ahora, en el hoy, en este tiempo moderno, la pregunta sería si el cine y la música actual genera santos, motiva a ser santos. Nuevamente, podrían decirme amargado, pero la mayoría de películas no son propiamente para salir a verlas, propiamente, ¿ya? Entonces,
La dejo votando nada más. Continuo, dice, necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar, pero que sobresalen en la universidad. Mi hermano, mira, el que escribió esto creo que o es muy ingenuo o no sé en dónde vive. Porque si ya San Juan de Ávila en el siglo XVI decía, si nuestro Señor regresó al cielo, herido y llagado, vamos a ir los siervos vestidos y bañados. Si el que es perfecto, santo por excelencia, la santidad misma, se regresó incomprendido, herido y llagado, vamos a ir los siervos vestidos y bañados. Es que desde cuándo ser cristiano verdaderamente le dan un puesto de sobresalencia. Creo que sobresalencia, ya estoy medio entre el Spanglish, ¿verdad? Pero es decir, es imposible poner a Cristo, poner a Dios en primer lugar y que la sociedad no te cobre esa decisión. No solamente con críticas, sino con dinero, éxito profesional. De hecho, muchas carreras ya tienen principios inclusive que son totalmente anticristianas. Hay reglas que están enseñando a veces de marketing en donde la persona termina siendo alguien sin dignidad. ¿Por qué? Porque yo te estoy vendiendo una piedra, no te va a servir para nada, pero te la vendo bonita y finalmente en mi récord va a estar que yo vendí tantas piedras. Entonces, me parece que, no sé, no conecto esto y mucho menos con Juan Pablo II. Continúo, dice, necesitamos santos que buscan tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la pureza y castidad o que consagren su castidad. Está bien. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Aquí yo preguntaría qué se entiende por modernos, porque los santos modernos que hemos tenido en la actualidad, si de algo fueron tachados, fueron de anticuados o no modernos. Habría que saber el que escribió esto qué define por ser santo moderno. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. La misma traducción es como redundante la frase. Nuevamente no es el estilo de Juan Pablo II. Además que hay que saber que nadie puede ser santo o no santo fuera del mundo. Estamos dentro del mundo. Nuevamente hay que definir qué también es mundo. Si están concibiendo mundo como el planeta es una cosa, si están concibiendo el mundo como concibe la espiritualidad cristiana, que es como un ambiente contrario a las enseñanzas de Cristo, esto subrayenlo, un ambiente contrario, el mundo es contrario espiritualmente hablando a la enseñanza de Cristo. Entonces habría que definir qué se entiende por mundo. Continúo, dice, necesitamos santos. Esta es, cuando yo lo leí, yo dije, me resisto a creer que esto lo escribió Juan Pablo II. Necesitamos santos que beban Coca-Cola y coman hot dog, que usen jeans, que sean internautas y que escuchen Dixman. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Por qué no un tequilita o mínimo un agua de Jamaica? ¿Por qué no una Pepsi? Me parece que Juan Pablo II, les digo, a menos de que me den y me muestren que la fuente escrita, firmada por él, que haya dicho esto, me parece que esto no es. Nuevamente, no tengo nada malo en el hecho de tomar una soda, lo que sea, aunque atrás de muchas de estas compañías hay muchísimas cosas que valdría la pena hablar, pero me parece que no es el lenguaje de Juan Pablo II, no lo veo diciendo marcas. Continúo, necesitamos santos que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Ven cómo es de reiterativo en una cosa que ya absolutamente dijo al principio. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. En serio, ¿se puede ser santo normal? ¿Hay santos normales? Si la factura que nos cobra el mundo y la sociedad actual es tacharnos de anormales. ¿Cómo tú eres fiel a tu esposa?
Es que yo entiendo, eso es ser normal, pero cuando me pone el teatro, el cine y todo esto bien bonito y que pueda interactuar, sociable y todo eso, ven, no me conectan las cuestiones. Es decir, sí, necesitamos santos normales y los santos normales son los santos que al mundo serán anormales. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el mundo con la verdadera definición de santidad? Entonces, en fin, continúo. Necesitamos santos que estén en el mundo y sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero que no sean mundanos. Que sepan saborear las cosas buenas y puras del mundo. Si el mundo es el planeta, todo es bueno y puro. Dios lo hizo bien, lo hizo bueno. Dios no hace cosas malas. Si se concibe como el mundo, como el ambiente espiritual, que es intrínsecamente, por esencia, anticristiano, pues mira, la manera de responder es con las palabras de San Pío X, un texto que lo puedes ver en la página del Vaticano, que lo dijo a unos nombramientos de obispos y cardenales. San Pío X, por cierto, San Pío X dijo esto: la conciliación con el espíritu del mundo, ya no está hablando del planeta, sino el espíritu del mundo, no solo debilita la fe, lleva a su pérdida total. Este texto me parece que intenta mezclar la santidad con el espíritu del mundo. Entonces, a ver cómo los podemos hacer amiguitos, ¿va? Entonces, San Pío X está diciendo, la conciliación con el espíritu del mundo no solo debilita la fe, lleva a su pérdida total. Oh, cuántos navegantes, cuántos capitanes que por haber querido conciliar con el mundo han naufragado. Voy a terminar con una conclusión ya. Rescato la intención. Me parece que atrás el que hizo este escrito y que ha sido demasiado difundido, ustedes lo pueden encontrar en dibujitos, en todo, tiene una buena intención. Creo que es el hecho de promover la santidad, pero el concepto de santidad creo que no es católico, o a lo menos tiene muchas ambigüedades, al menos eso. Entonces, la buena intención en estos casos no alcanza, mis hermanos. Por eso yo creo que un católico, si no está claro de que esto sea de Juan Pablo II, pues debe de empezar a quitar esto por las razones que estaba dando. Pero si quieren aprovecharse de la buena intención de todo esto, a lo menos quitar el nombre de Juan Pablo II. No podemos ponerle el nombre de Juan Pablo II para validar algo que no es de él, ¿verdad? Entonces, y que sobre todo no piensa lo que hay atrás de él. O sea, les voy a mencionar 3 textos de Juan Pablo II y verán si verdaderamente tienen semejanza con el postulado de este escrito que les he venido leyendo. El primero es en Fulda, Alemania, en 1981, documentos que pueden encontrar, están verificados. En 1981, en octubre de 1981, después del atentado del Papa, y el Papa ya había tenido el atentado, el Papa habla acerca del tercer mensaje de Fátima y dice esto en Fulda, Alemania. Vean el lenguaje de cómo habla Juan Pablo II. Debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por su oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente de esta manera pueden ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre? Tampoco será diferente esta vez. Estamos viendo un Papa que el mundo moderno no lo está viendo como un lugar de rosas, en donde nosotros vamos a ser comprendidos, en donde sin problemas vamos a ir a comer pizza y hot dogs y Coca-Cola sin problema. Al contrario, nos está previniendo, haciendo una lectura del mensaje de Fátima, haciendo una lectura de que el mundo moderno, más que florecitas, a un verdadero cristiano, a una verdadera persona que busca la santidad, le va a cobrar factura, no solamente de desprecio, sino de sangre. En fin, en 1976, poco antes de ser papa, el papa, o en este caso el cardenal Carol, estaba en Filadelfia en el Congreso Eucarístico de 1976 y también dijo esto: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido.
Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la anti-iglesia, entre el evangelio y el anti-evangelio. No creo que el ancho círculo de la iglesia estadounidense ni el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello. Pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Un papa que ve persecución por fuera y ojo, que la está viendo la que hay adentro. Entonces, no sé si el Papa después de esto verdaderamente en su cabeza pretende hacer un escrito en donde le interesen más que llevemos jeans y zapatillas, tenis o Coca-Cola. En enero del 2005, poco antes de morir, en una audiencia, en la penúltima audiencia, si no mal me equivoco, dice esto el Papa haciendo una reflexión del Apocalipsis. Juan Pablo II, poco antes de morir. Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque la historia está a punto de dar un viraje radical de liberación del mal y por eso reacciona con gran furor. El problema, me parece, es de que nos hemos estado tragando un tipo de filtración dentro de la iglesia que empieza a hacer una espiritualidad, un tipo de santidad diluida, descolorada. Es decir, es alguien que empieza a ver el aspecto de la fe como un aspecto de entretenimiento, como si va a un spa, a un masajito. Es decir, me sirve Cristo tanto cuanto me haga normal. No me quite mis diversiones normales. No me complique la vida. Y es que es normal. Esa es la tendencia normal de una estructura humana no iluminada por la fe. Una razón no iluminada por la fe. Entonces, no quiero decir con esto que el cristiano tiene que estar con el latigazo a siempre, no. Sabe disfrutar de las cosas sanas y todo, pero sabe que estamos en tiempos complicados y este texto que quiere presumir de moderno, de santidad moderna, pues es a lo menos ingenuo. Porque el ser cristiano te va a cobrar en el trabajo, te va a cobrar en la familia, te va a cobrar en los estudios, te va a cobrar en tus sueños. Hacer la opción por Cristo, ser santo, te va a cobrar. No se tiene ese tipo de tranquilidad de irse a comerse su pizza tranquilamente. Nuevamente, no está esto mal, pero no hay que ser ingenuos, ¿verdad? O sea, sí, tómate tu Coca-Cola, lleva este tipo más o menos de cuestiones normales y sanas mientras no caigas en pecado, pero el santo da un paso más allá. El santo, de hecho, para canonizar a una persona, ¿qué es lo que revisan? ¿Que haya vivido las virtudes cristianas? No, las virtudes cristianas de manera heroica, ¿verdad? Es decir, ser santo va mucho más de lo que este texto dice. Por eso yo dudo que sea de Juan Pablo II, pero si alguien me puede dar la cita, la fuente, yo puedo hacer otro video reconociendo de que sí, este texto es de Juan Pablo II. Por el momento a mí me cuesta mucho trabajo y en mi opinión personal yo no seguiría difundiéndolo, quitaría, por muy bonitos sean los diseños acerca de este texto, o a lo menos mínimo tendría la honestidad de quitar Juan Pablo II, es decir, de quitar la cita de que eso lo dijo Juan Pablo II, porque no es así. En fin, disculpen que la me alargué, Dios les bendiga.